Shalom. Toda alabanza y gloria a Yahweh Bahasham, Yahweh Shai Bahasham Racha Kodash. Yahweh es el nombre del Padre, Yahweh Shai es el nombre de su Hijo en el hebreo antiguo. Y también quiero dar doble honores a los apóstoles y los ancianos de la Gran Piedra de Molino, mis maestros que me enseñaron esta verdad, y Shalom, que significa paz. A ustedes, hermanos sinceros, y también a las pocas hermanas. Que Yahweh Bahasham Yahushua los bendiga. Y hoy en esta lección vamos a entrar en Juan 16 y 9. Y nos estaba leyendo. Y esta escritura me agarró mi atención. Y luego después de ahí encontré unos preceptos entrando en el mismo tema. Y ahora estoy aquí grabando esta lección y ojalá que Yahweh Bashem Hashem mediante que esto sea edificante para la elección. All right, so este es a Juan 16 y 9, nomás yendo al punto. Right, como miran, son palabras rojas, que son las palabras de nuestro Señor Yahushua. So dice Juan 16 y 9, el pecado del mundo. Right, y aquí cuando dice el mundo se refiere a la nación de Israel. Cuando entramos en esa palabra mundo en el griego, está hablando la palabra griega es cosmos. Que cosmos, ustedes hermanos la pueden buscar en su propio tiempo. Cosmos significa una constelación o una orden o un gobierno específico. So ese constelación o orden o gobierno específico está hablando de Israel. Okay. En pocas palabras, el mundo de Israel. Porque aquí nos da un detalle bien importante, dice el pecado. Pecado, acuerdo de 1 Juan 3 y 4, pecado es la infracción de la ley. Right? Quebrar la ley es pecado. ¿Y a quién se le fue dado la ley? Solamente a Israel. Okay. Salmo 147, versículos 19 y 20. Eso es bien claro que el mundo aquí está hablando de Israel. So dice, el pecado del mundo o de Israel consiste en que el mundo o Israel se niega a creer en mí. Y por esa misma razón, nuestra gente hoy en día va a ser destruida. Porque al fin del día, tu salvación depende en fe en Yahushua. Esa es la única forma en que vamos a ser salvos. Y no porque nomás entrando en el Nuevo Testamento, el mensaje primario fue que las leyes no nos iban a justificar. La buena noticia literalmente estaba hablando de Yahushua. Yahushua es la buena noticia. Y cuando leemos los evangelios, las diferentes cartas de Pablo, Pedro, Juan, ellos siempre empujaban Yahushua. Ellos caminaron con Yahushua para dar testigo de que Yahushua era real, para dar testimonio que ellos caminaron con el Mesías y que Él fue ese ungido que iba a redimir a su gente. ¿Ok? Y el mensaje no ha cambiado. Y la razón por qué ando sacando esto por el Espíritu, porque cuando miramos o cuando examinamos estos campos de israelitas, ellos no empujan a Yahushua como se debe, como leemos en el Nuevo Testamento. Y nomás usando IUIC por un ejemplo, ellos empujan a su líder más que al Señor, el Mesías. Y cuando miran sus Pascuas, todo el enfoque de su video es su líder. Su líder, todo lo que el líder ha cumplido, todo su trabajo que el líder ha hecho, todo eso es vanidad.
Porque al fin del día ni un hombre nos puede salvar. ¿Ok? Y ni un hombre puede tomar crédito por esta verdad. Nomás miren a nuestro Señor Yahushua, por ejemplo. Yahushua en ningún instante dijo que las palabras que él hablaba eran de él. Él siempre le daba el crédito y la gloria a su Padre. ¿Por qué andan estos campos empujando su propio nombre? Porque la simple verdad es que no vienen en el mismo espíritu que el Mesías. Ellos no vienen en el mismo espíritu que los discípulos de Yahushua. ¿Ok? Y aquí Yahushua dijo, el pecado de Israel consiste en que Israel se niega a creer en él. Right, como está escrito. Estos campos, muchos de ellos en realidad no creen en Yahushua. Y van a ser destruidos. Porque sin Yahushua no hay otra forma en cómo ser salvo. Right? Y olvídate de la ley. La ley no te va a salvar. Miren, chequen esto. Filipenses 3:8. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Yahushua, Mashiach. Aquí Pablo no anda empujando su nombre. Aquí Pablo no anda exaltando a otro hombre afuera de Yahushua. All right, hay que leer eso una vez más. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Mashiach Yahushua, mi Señor. All right, aquí el obispo Nate no fue empujado aquí. Right, ni siquiera Pedro. Okay, cuando leemos de Cornelio, cuando Pedro fue a visitar a Cornelio para darle el evangelio, Cornelio se hincó ante Pedro, que Pedro es el líder de la iglesia. Okay, y él dijo, yo solamente soy un hombre. No me des la rodilla, yo no soy, el Señor. ¿Por qué estos hombres, estos grupos de israelitas no vienen en el mismo espíritu? Porque no son discípulos de Yahushua. Estos grupos, en particular estos líderes, ellos solamente sirven su propio interés. Okay, ellos no están aquí para empujar a Yahushua y el evangelio sinceramente. Sus hechos comprueban eso. Con decir que el nombre del Señor no importa, o que no tenemos el nombre, all right, o que la ley es empujada sobre el Señor Yahushua, o que Yahushua no debe ser adorado. Y la lista sigue. Dice, por el amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Yahushua. Todo afuera de Yahushua es que basura, es vanidad. Aquí no estamos en esta verdad para hacer un nombre de ti mismo o recibir honra de otro hombre. Dice, y llegar a ser uno con Él. Dice, ya que no me apoyo en mi propia justicia. Right? Y Pablo va a explicar qué es tu propia justicia. Dice, por medio de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Yahushua. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. All right. Salvación depende en tú teniendo fe en el Señor.
Por eso Yahweh dijo esto: el pecado del mundo consiste de que el mundo se niega a creer en mí. Ahora vamos a Juan 3 y vamos a Vamos a 14. Right? Más palabras de Yahweh, dice Juan 3 y 14. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida. Y anoten que Yahweh habló de un evento que pasó en el desierto. Cuando leen ese evento, se me olvida que Dios a Israel adoró, pero el Señor envió a una plaga de serpientes que andaba mordiendo a nuestra gente, los israelitas. Right? Y estaban muriendo. El Señor, Él le dio la instrucción a Moisés que construye una serpiente de bronce y que lo pongan en un poste. Y cualquiera que mire a esta serpiente sería librado de ese veneno. Y eso fue ¿qué es la palabra? Una gesture. A ver cómo lo dice. Un segundo, gesture. Ese fue un gesto espiritual. Porque ¿cómo lo dice? Esa serpiente de bronce representaba a Yahweh, que nos iba a sanar de ese veneno, que ese veneno representa el pecado. Como dijo Yahweh, Él vino a sanar a los enfermos, a los envenenados. Dice, para que todo todo israelita, crea en Él, en el Mesías, que tenga vida interna. Dice, pues Dios amó tanto el mundo, a Israel, que dio a su único hijo, Mateos 1:21, y lo llamarás Yahweh, porque Él salvará a su pueblo, los israelitas, de sus pecados. Esto no está hablando de el mundo entero. Cuando entra en esa palabra mundo, está hablando de la palabra griega es cosmos, que significa un cierto gobierno. Una constelación. Y esta constelación específica está hablando de la nación de Israel, su gente escogida. Dice, pues Dios amó tanto a Israel que dio a su único hijo para que todo el que crea en él, todo que tenga fe en el Mesías, no se pierda, que no sea destruido, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. El Señor no envió a Yahweh para que la nación de Israel sea destruida. Yahweh envió a su Hijo Yahweh para demostrar misericordia, para enseñarles, para darles la oportunidad a su gente para que regrese a Él. ¿Cómo? Con tener fe en su Hijo. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Y aquí está el punto, dice, no hay condenación para todo el que cree en Él. Pero todo el que no cree en Él, en Yahweh, ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Dice, esta condenación se basa en el siguiente hecho,
La luz de Dios llegó al mundo, right, que fue Yahushua, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Dice, todos los que hacen el mal odian a la luz y se niegan a acercarse a ella, porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Y últimamente, esto está hablando de la elección, que Yahweh Shemashah mediante que nosotros seamos parte de ese número. Este es a Juan 5 y 39. Ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. Pero las escrituras me señalan a mí. Right, porque todos los profetas buscaban la venida del Hijo de Dios. Por eso es que encontramos las profecías de Yahushua en el Viejo Testamento. Okay. Yahushua fue la profecía de Yahushua viniendo. Se encuentra en todos los libros. En Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, right, Isaías, los Salmos, Proverbios, Job. Porque Yahushua es la palabra. Sí, ¿dónde estamos? 40. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Dice, la aprobación de ustedes no significa nada para mí. Porque Yahushua no vino para que la gente hable bien de él. Yahushua no vino para obtener esta reputación. Él simplemente vino para hacer el negocio de su padre. Y a él no le importó si gente lo odiaba o no, o se ofendía en el mensaje. Yahushua enseñaba la palabra de su padre con autoridad. Dice, porque la aprobación de ustedes no significa nada para mí. Right, so, cuando estemos enseñando esta palabra, sea en el campo o en tus videos, la última cosa en tu mente debe de ser, ¿cómo me mira la gente? No debemos de cambiar nuestra forma de enseñar para agradar al mundo, para agradar a la gente de Israel. No vamos a torcer las escrituras para que la gente nos ofenda. Si tú no estás bien con el Señor, tú asegúrate que el Señor te va a destruir si no cambias, si no te arrepientes. Y gente no quiere escuchar eso. Nuestra gente quiere escuchar cosas suaves. Porque sé que no tienen el amor de Dios adentro. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes me han rechazado. Sin embargo, si otros vienen en su propio nombre, ustedes lo reciben con gusto. Con razón les cuesta creer, pues a ustedes les encanta honrarse unos a otros, pero no les importa la honra que proviene del único que es Dios. Y estos son estos campos. Le encantan a glorificar a sus líderes. La gente habla bien de estos grupos, de IUIC, ISUPK, menos nosotros, GMS, la Gran Piedra de Molino, o Great Millstone.
¿Ok? Y nomás examinando nuestra posición, nosotros en realidad estamos caminando como nuestro Señor Yahushua, porque el Señor, cuando Él vino a la tierra, como Él dijo, Él fue rechazado. Y Él solamente vino hablando las palabras de Yahweh Hashem Yahushua, de su padre Yahweh. Y lo mataron. Y la gran mayoría de Israel lo rechazó. So, hoy en día, cuando el Señor cuando el Señor levantó a sus siervos en esta generación, el mismo espíritu iba a estar en los discípulos de Yahushua. El mundo los iba a odiar. ¿Ok? Y IUIC, ISUPK, ¿qué más? Los sicarios. Gente ama a estos grupos. Y nomás con eso podemos mirar que el Señor no está con estos grupos. Ahora, no estoy diciendo que no hay sinceros hermanos en estos grupos, ¿ok? Porque sí hay, los que están siendo guiados al mal camino. Pero cuando la gente hable bien de ti, eso no es una seña de que vienes en el espíritu de Yahushua. A ver si I can find it. Voy a dar un precepto bien rápido. Este es a Lucas 6 y 26. Dice, ¿qué aflicción les espera a ustedes, los que son elogiados por las multitudes? Porque sus antepasados también elogiaron a falsos profetas. So, cuando la gente hable bien de ti, hay un problema. Porque a Yahushua, él no pasó estas cosas. Él fue odiado. Gente se ofendieron en él. Hablaban mal de Yahushua. Pero ¿qué dijo Yahushua? Cuando hablen bien de ti, cuando la multitud hable bien de ti, es porque son de sus antepasados los falsos profetas. Right? Ahora regresando a Juan 5 y 43. Dice, yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes me han rechazado. Y esto es espiritual porque a nosotros, la gran piedra de molino, empezaron con nuestros apóstoles. Y gente nos ha hecho burla porque constantemente andamos glorificando a Yahweh y su hijo Yahushua. Constantemente glorificamos esos nombres porque no somos nosotros que la palabra. Estas no son nuestras palabras. Nosotros simplemente somos el vehículo. Y Yahweh Bashem Yahushua habla por medio de nosotros.
Dice, yo he venido en el nombre de mi Padre y ustedes me han rechazado. Sin embargo, si otros vienen en su propio nombre, ustedes lo reciben con gusto, right? Como el obispo Nathaniel, el general Yahana, right? Ese vato de los sicarios, el gorila. Estos vatos aman ser glorificados. Dice, con razón les cuesta creer, pues ustedes les encantan honrarse unos a otros, pero no les importa la honra que proviene del único que es de Dios. Sin embargo, no soy yo quien los acusará ante el Padre. Moisés los acusará. Dice, sí, Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. Right, porque en estos tiempos los fariseos se escondían detrás de Moisés para decir que básicamente que eran justos, que ellos siguen la ley de Moisés. Right? Dice, si en verdad le creyeran a Moisés, me creyeran a mí, porque él escribió acerca de mí. Right? Deuteronomio 18 y 15. Eso está hablando de Yahushua. Dice, pero ¿cómo no creen en lo que él escribió? ¿Cómo creerán lo que yo digo? Este es Juan 15 y 18. Si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Wow. Y vamos a buscar esa palabra para mundo. Y la palabra es que cosmos. Esto está hablando de Israel. Dice, si el mundo o Israel los odia, recuerden que a mí me odió primero. Right? So, esa es una característica de un hombre verdadero del Señor. No vas a ser popular entre tu propia gente. Right? No vas a tener una gigante congregación con enteras familias. Right? Miles y miles de miembros en tu congregación hablando bien de ti. Right? Eso no son características de un siervo de Yahushua. Si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como uno de los suyos. So, como dijo Yahushua, eso no es una buena seña si mucha gente entra en tu congregación, right, y gente habla bien de ti. Dice, si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo. Por eso el mundo los odia. Right? Porque no seguimos el ritmo de este mundo. Cuando vienes a esta verdad y sinceramente sigues al Señor, la gente te va a mirar como un extraño. Y tu comportamiento, tu forma de enseñar las escrituras va a ofender a muchos. Por eso gente nos odia. No porque somos groseros, pero porque decimos la verdad. Y eso los corta. Por eso Yahushua él sufrió eso primero. Gente odiaba a Yahushua porque él nomás decía la verdad. Y ya después que Israel escuchaba la verdad, no había ni una
lugar de donde esconder su maldad. ¿No? Por eso los fariseos mataron a Yahushua, los fariseos y los altos sacerdotes, porque eran hipócritas. Y Yahushua estaba arruinando su negocio, su reputación que tenían entre la gente. Por eso mataron a Yahushua. Y últimamente fue profecía. 20. Recuerden lo que les dije, el esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Right, so hermanos, no se preocupen si estos campos hablan mal de nosotros. Estamos en buena compañía. En realidad somos bendecidos. Porque, como dijo Yahushua, igual que el amo, así sus siervos también. Si odiaron a nuestro Señor, bueno, entonces a sus siervos también. Y si hubieran escuchado a mí, también los escucharían a ustedes. Les harán todo eso a causa de mí, porque han rechazado a aquel que me envió. Ellos no serían culpables si yo no hubiera venido a hablarles. Pero ahora no tienen ninguna excusa por su pecado. Cualquiera que me odia a mí, también odia a mi Padre. Right, porque Yahweh envió su Hijo. Y Yahushua nos envió a nosotros. Si yo hubiera hecho entre ellos esas señales tan milagrosas que nadie más podría hacer, no serían culpables. Pero la verdad es que vieron todo lo que hice y aún así nos siguen odiando a mí y mi Padre. Con eso se cumple lo que está registrado en sus escrituras. Me odiaron sin motivo. A ustedes yo les enviaré el abogado defensor, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. Y también ustedes deben dar testimonio de mí, porque han estado conmigo desde el principio de mi ministerio. Ok. So, sin Yahushua no hay salvación. Ok. Y un verdadero seguidor de Yahushua, un verdadero discípulo de Yahushua no va a ser popular en esta verdad. Va a ser odiado. ¿Por qué? Porque la verdad, ¿qué es la palabra? Porque la verdad va a ofender la gran mayoría de nuestra gente. ¿Ok? Y solamente son unos pocos que van a entrar en esto. Alright, so nomás, ¿qué es la palabra? Nomás examinando estos campos, cuáles de estos campos cabe las características de Yahushua y nomás sinceramente diciendo es la gran piedra molino. Y ustedes otros campos, la gente habla bien de ustedes. Ustedes tuercen escrituras para no ofender su congregación. Ustedes vienen en el espíritu de los fariseos. Y es la verdad, man. So, ahí se terminó la lección. Hasta la próxima.